Bien, hoy día vamos a ver este tema, presentación de antígenos a los linfocitos T y el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, como ya saben, esta es la quinta sesión de las 10 que tenemos programadas, ¿no? De repente nos extendemos una más por ahí, pero 10 son las que tenemos programadas, y es un curso de inmunología básica que estamos haciéndolo en conjunto con la UNSP. Bien, vamos a dar una pequeña miradita al linfocito T. La siguiente clase vamos a verlo con más detalle al linfocito T y su receptor, ¿no? Y todo el complejo receptor del linfocito T. Pero ahora son los detalles porque si no, no vamos a poder entender la clase de hoy. Miren, el receptor del linfocito T, o la mayoría de linfocitos T, tienen un receptor al que vamos a llamar receptor alfa beta. ¿Ya? No hay que confundir este receptor del linfocito T llamado alfa beta con las cadenas alfa y beta que vamos a hablar dentro de un rato del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Esto es así. Hay otro grupo de linfocitos que todavía por ahora no lo vamos a tocar, que tiene cadenas gamma delta, ¿ya? Que todavía no lo vamos a tocar. Cuando yo me refiero a linfocitos T, estoy refiriéndome a estos linfocitos que tienen cadenas alfa beta. O sea que acá hay un linfocito T y su receptor tiene, ¿no?, dos cadenas. Una es alfa y la otra es beta. Ahorita lo vamos a ver esto en un gráfico, no se preocupen, ¿ya? El receptor del linfocito T pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. La semana pasada hemos hablado hasta el cansancio cómo son las inmunoglobulinas, entonces van a ver que tiene algún parecido, ¿no?, con algunas cadenas de las inmunoglobulinas. Por eso se dice que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se genera por recombinación de genes del receptor, similar a lo que hemos visto la vez pasada de la recombinación para los anticuerpos. Recuerdan que para los anticuerpos el ADN de la persona se recombinaba, ¿no? Agarraba una porción, un pedacito de un lado, se recombinaba con un pedacito de otro lado, porción V, porción D, porción J, ¿no? Y se iban recombinando. Eso les da una gama inmensa de especificidades al receptor del linfocito T. O sea, es decir, es tan variado el receptor del linfocito T que es capaz de unir una gran cantidad de antígenos peptídicos, así como los anticuerpos lo hacían, ¿no?, que veíamos en la semana pasada. Ahora, este receptor tiene una porción constante y variable, así como habíamos hablado de los anticuerpos. La porción más variable es la que se une al complejo mayor de histocompatibilidad y a un péptido, pero no se estresen que ahorita vamos a ver esto en un gráfico, ¿ya? Miren. La semana pasada vimos al anticuerpo, aquí está a la izquierda, para acordarnos. Tiene la forma de la letra Y, tiene en verde las cadenas pesadas y en amarillo las cadenas ligeras, ¿sí? Cuando nosotros dividíamos, por ejemplo, si lo sometíamos a una proteólisis con algunas proteasas, se rompía en esta zona y nos generaba estos dos, digamos, pedazo de proteína, pedazo de anticuerpo que se llama fracción AB, o fracción que se une al antígeno, ¿no? Fracción antigen binding. Y nos deja la fracción constante o la fracción cristalizable, que es esta parte de acá. Ya sabemos nosotros que estas zonas se unen al antígeno y esta parte es la porción efectora, la que activa el complemento o la que se une a los receptores de macrófagos para que el macrófago pueda fagocitar a la bacteria que está unida a este anticuerpo. También sabemos que tenemos regiones constantes y regiones variables. Recuerdan ustedes que las regiones variables eran estos rectángulos acá adelante, estas eran las regiones variables, y las regiones constantes eran todo lo demás, ¿sí? Todo lo de abajo, desde estas rayitas hacia abajo, regiones constantes. Y además sabemos que en esta región variable hay una región hipervariable que está aquí, ¿no?, en esta zona de unión al antígeno, que como ya habíamos descrito la vez pasada, son como, en cada uno de estos son como 3 dedos de guante, ¿no? Sí, como 3 dedos de guante, o regiones hipervariables. Pues bien, miren que el receptor del linfocito T está acá a la derecha, se parece bastante a una de estas porciones, ¿sí? Igualito, ¿eh? Entonces tiene una región variable acá, todo esto, tiene una región constante, todo esto de acá abajo,
Y tiene también en rojo las regiones hipervariables o sitios de unión al antígeno, que también es como si fueran 3 deditos de guante. Ya, esto vamos a ver a más detalle en la siguiente clase. Y tiene una región de anclaje que se ancla a la membrana. Nada más, ese es el receptor del linfocito T. Obviamente, este receptor tiene más correceptores acá a los costados, que lo vamos a ver la siguiente semana. Por ahora, solamente nos interesa esto. Esta zona de acá, que es el sitio de unión al antígeno, ¿no?, que se parece al del anticuerpo, en el caso del receptor del linfocito T, no solamente se va a unir al antígeno, sino que tiene que unirse al complejo mayor de histocompatibilidad que le está presentando un antígeno. Es una diferencia. Este anticuerpo se unía directamente al antígeno, acá no. Tiene que ser el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno. Otra diferencia es que este anticuerpo, derivado de los linfocitos B, podía ser de membrana, ¿sí? Podía estar anclado a la membrana, o podía ser soluble, o sea, producirse para que viaje en el plasma, ¿no?, y se una a antígenos. En cambio, en el caso del receptor del linfocito T, solamente está anclado a membrana, no se libera y no sale. Y otra diferencia es que el anticuerpo, que lo vemos aquí a la izquierda, puede unirse a péptidos, puede unirse a carbohidratos, puede unirse a lípidos, ¿no? En cambio, el receptor del linfocito T solamente reconoce péptidos. Ustedes saben, los péptidos son como pequeños pedazos de proteínas, o si lo queremos decir más específicamente, son una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Son péptidos. Entonces vean que hay alguna similitud, pero también hay algunas diferencias. Aquí está otra vez, ¿no?, para anotar las diferencias. Como les decía, el receptor del linfocito B puede ser de membrana o puede ser soluble, ¿no?, que son las inmunoglobulinas o los anticuerpos. El receptor del linfocito T solo es de membrana y reconoce un péptido que está acá, pero este péptido está siendo presentado por esta molécula verde, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que se abrevia MHC, porque son las siglas en inglés. Y como ustedes pueden ver acá, esta célula que le está presentando, ¿no?, esta célula le presenta este antígeno al linfocito T, es una célula presentadora de antígenos, APC en inglés. Si lo vemos en español, sería célula presentadora de antígenos, ¿no?, o antigen presenting cell. ¿Ya? Entonces, el linfocito T solamente reconoce antígenos cuando le presenta una célula presentadora de antígenos a través de un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Ahora, más adelante vamos a ver que este puede ser tipo 1, tipo 2, etc. Y este antígeno que está acá solamente puede ser un polipéptido o un péptido. No puede ser un lípido, un carbohidrato, etc. Son péptidos. Y bueno, ¿recuerdan este gráfico que lo habíamos visto algo parecido la semana pasada con respecto a la diversidad de anticuerpos, ¿no? Esto de acá representa la diversidad del receptor del linfocito T. Miren, por ejemplo, esta porción V tiene más o menos 70 a 80 partes diferentes, de las cuales está escogiendo uno. Esta porción J tiene 61 partes, y acá las porciones C, ¿no? Entonces, escoge una de acá con una de acá al azar, ¿no? Y luego ya saben ustedes que hay una enzima llamada RAG, que corta y empalma, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tienen el ADN reordenado del receptor del linfocito T. Hay transcripción, empalme y traducción, ¿no? Y pasa todo eso, y luego aquí está apareciendo ya el receptor del linfocito T, y vean que la región variable se compone de un pedazo de cada uno, ¿no? Las cadenas alfa y cadena beta. A esto es lo que yo me refería cuando decía cadena alfa y cadena beta. Tiene dos cadenas, una alfa y una beta. Si retrocedemos, vemos acá, igual tiene una cadena alfa y una cadena beta. Por eso les decía que los linfocitos T tienen principalmente el receptor con una cadena alfa y una beta. O sea, son linfocitos T alfa beta. También les dicen así, ¿no? Van a encontrar en algunos libros linfocito T alfa beta. Ya saben ustedes que se refiere a esto. Ya, eso a veces se dice porque hay otros linfocitos que tienen unas cadenas llamadas gamma y delta, que no vamos a hablar mucho acá, será para otro tema. Entonces también se recombinan sus genes, los genes para crear una gran diversidad. Entonces vean que las regiones variables e hipervariables crean una gran diversidad y pueden reconocer una gran cantidad, ¿no?, millones
de antígenos peptídicos. Inclusive este receptor puede ser más variable que los propios anticuerpos. Muy bien, entonces, ¿por qué reconocemos a los linfocitos T? Los reconocemos porque tienen en su superficie, además de este receptor, todos los linfocitos T tienen un correceptor llamado CD3. ¿Ya? Recuerden que CD3 significa Cluster of Differentiation en inglés, ¿no? O sea, simplemente es para diferenciar, ¿no?, grupos de leucocitos. Y no tiene nada en especial el número de los CDA, es de acuerdo a cómo los han ido descubriendo. El CD3 ha sido descubierto antes que el CD4, por eso es que está primero el CD3 y luego el CD4. Pero bueno, sigamos. Los linfocitos T se reconocen por tienen CD3 en su superficie, pero además de eso pueden tener otro receptor o correceptor de membrana llamado CD4 y CD8. ¿Ya? O sea, además del CD3 pueden tener o CD4 o CD8, uno de estos dos, nada más, no los dos. Los que tienen CD4 se llaman linfocitos helper, ¿no?, o colaboradores. Y los que tienen CD8 se llaman linfocitos T citotóxicos. Y ahí están las dos diferencias. Este linfocito CD4, helper o colaborador, su principal función es la secreción de citoquinas. ¿Para qué? Para activar macrófagos, para hacer un montón de cosas. Esa es su principal función. O sea, lleva a cabo la secreción de diferentes citoquinas para guiar o ayudar, como dice aquí su nombre, para ayudar a las otras células del sistema inmune. Y los CD8 se llaman citotóxicos porque tienen una función muy parecida a los natural killers. Se acercan a las células que están infectadas por virus y las matan, ¿no? O sea, hacen que la célula se muera por apoptosis. Todos los linfocitos T nacen en la médula ósea roja, de ahí migran y maduran en el timo. ¿Y para qué sirve el timo? Ya habíamos hablado esto en la primera clase. Sirve para que los linfocitos T no reconozcan autoantígenos, o sea, no nos reconozcan como extraños a nosotros. Los linfocitos T inmaduros que en el timo empiezan a reconocer a nuestros propios antígenos son eliminados. Entonces, los que salen del timo ya están maduros, ya no nos reconocen como extraños a nosotros, ya saben reconocernos, y se van hacia los ganglios linfáticos y vaso, que es el lugar donde se encuentran con los antígenos. ¿Por qué en los linfáticos y en el vaso? Porque es ahí a donde van a ser dirigidos la mayoría de antígenos. Los linfáticos van a recibir la linfa cargada de antígenos y cargado de macrófagos y cargado de células dendríticas de la piel y de las mucosas. Y el vaso de la sangre. Es como un ganglio linfático grandazo en la sangre, ¿no? Entonces ahí se van a encontrar con los antígenos. Recuerden que el linfocito T que sale del timo es un linfocito T maduro pero virgen. Y cuando tiene encuentros con el antígeno en linfáticos o vasos, ya deja de ser virgen, ¿no? Ya es un linfocito T efector. Aquí les presentan los antígenos, los ganglios linfáticos y en el vaso. ¿Qué células son encargadas de presentarles antígenos a los linfocitos T? Estas tres células les pueden presentar, son las llamadas células presentadoras de antígeno profesionales: células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Sin embargo, ojo, esto no es todo. Todas las células nucleadas pueden presentar antígenos a los linfocitos T. Todas las células nucleadas. Cuando yo les digo todas las células nucleadas, estoy excluyendo a las células no nucleadas. ¿Sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Sí? Entonces los glóbulos rojos no pueden presentar. Pero, ya que todas las células nucleadas pueden presentar antígenos, hay un grupo de células que se llaman presentadoras profesionales, y son estos tres. Células dendríticas, que están por todos lados, debajo de la piel, en los tejidos. Macrófagos, que como ustedes saben también están por todos los tejidos, ¿no?, residentes de los tejidos. Y los linfocitos B, que como ustedes ya saben tienen receptores en su membrana, que son los propios inmunoglobulinas de membrana, y también son capaces de reconocer antígenos y después presentárselos a los linfocitos T. Entonces estos tres pueden reconocer. Ya sabemos nosotros cómo reconocen antígenos los macrófagos y las células dendríticas, ¿no?, mediante sus receptores tipo TOL, receptores de Manosa, todo eso que hemos hablado
en las tres primeras clases. Y después, cuando este linfocito T reconoce un antígeno, recién se activa. Ya, estas células son las que pueden activar. En realidad, la única célula que puede activar al linfocito es la célula dendrítica. Esta es la más importante de todas. Esta de acá puede activar a un linfocito. Lo activa. Una vez que el linfocito está activo, ya puede reconocer antígenos que le presentan los macrófagos o antígenos que les presentan los linfocitos B. Entonces, básicamente las dendríticas son las más importantes. Muy bien, vamos a pasar ahora a la presentación de antígenos. ¿Cómo ocurre esta presentación de los antígenos? Veamos. Y hemos dicho que los linfocitos T solamente reconocen péptidos, ¿verdad? No reconocen glúcidos ni tampoco lípidos. Solamente reconocen péptidos y péptidos cortos, unidos a moléculas del complejo mayor de compatibilidad. A través de esta molécula es que le presentan a los linfocitos T estos péptidos, estos antígenos peptídicos. Este complejo mayor de histocompatibilidad puede ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, obviamente. ¿Cuál es la diferencia? Que el tipo 1 está presente en todititas las células que tienen núcleo. Y el tipo 2 presente solamente en las células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Cuáles eran las tres células presentadoras de antígeno profesionales? Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. ¿Ya? A esos tres. Muy bien. Ahora, si yo digo que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está presente en todas las células nucleadas, la siguiente pregunta sería, ¿los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B tienen MHC1 o tienen MHC o tienen ambos? La respuesta es ambos. Al ser células presentadoras de antígeno profesionales tienen MHC2, tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero al ser células nucleadas también tienen el 1. ¿Sí? Recuerdan que el 1 está presente en todas las células nucleares, no excluye a los macrófagos, no excluye a los linfocitos B ni a las células dendríticas. ¿Cómo se produce? Este es un esquema bien sencillo de cómo se produce la presentación de antígeno. Por ejemplo, de alguna manera ya está este antígeno acá, o esta proteína de un patógeno ya está dentro de la célula presentadora de antígeno. Se va a degradar, ¿sí? Esta célula lo degrada con proteasas, lo degrada. Y luego va a escoger algunos antígenos de acá y los va a presentar en su molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, que puede ser tipo 1 o tipo 2. No interesa, ¿no? Todavía no nos interesa. Y acá tienen un linfocito T que va a reconocer al péptido, este péptido rojito, pero ya dijimos que no lo reconoce solo. Solamente lo reconoce si está unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Si el péptido viene solito, no lo va a reconocer. Entonces tiene que estar unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Como les dije, esta célula de acá puede ser cualquier célula nucleada que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, o puede ser una célula presentadora de antígeno que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Ya? La diferencia va a ser que el linfocito T se une. Acá tenemos el receptor. Ahora en un ratito vamos a ir viendo eso. Y este es más o menos un esquema detallado de cómo se une. Aquí tienen al complejo mayor de histocompatibilidad abajo, tienen al péptido que está metido en un surco del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y tiene unas estructuras ahí para que se pueda unir bien el péptido. Y acá está el receptor del linfocito T que va a reconocer tanto a esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y al péptido. Es importante porque todos tenemos una gran variedad, ¿no? Es difícil que dos personas compartan las mismas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es bien difícil. Entonces, este receptor del linfocito T, aparte de reconocer al péptido, reconoce que este complejo mayor de histocompatibilidad es propio, es tuyo. Si este es extraño, es de un trasplante, por ejemplo, de una célula que ha sido trasplantada, este linfocito T no le va a dar la gana de reconocer este péptido, porque no se lo está presentando su complejo mayor de histocompatibilidad propio. Tiene que ser propio, tuyo, este complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? De esa manera, este receptor puede saber que eres tú realmente, y una vez que eres tú, puede reconocer al péptido recién. ¿Ya? Esa es una cosa bien interesante. Bien, ¿y qué sucede? Veamos, vamos a fijarnos en esta primera fila que es solo la célula dendrítica.
la célula dendrítica mediante estos receptores que ya conocemos, ¿no? De Mannose, etcétera, receptores para fagocitar. Fagocita a este bichito de acá, puede ser una bacteria, ¿no? Puede ser un virus, una bacteria, vamos a decir que es. La fagocita, la procesa, la destruye y le saca pedacitos de péptidos y presenta este antígeno. Aquí está presentándolo. En verde está el complejo mayor de histocompatibilidad, el antígeno está en marrón al medio, y aquí está el receptor del linfocito T. Y arriba estamos viendo que hay un correceptor coestimulador, ¿no? B7, CD28, que lo vamos a ver en la siguiente clase. No se estrese. Ya es como que se dan la mano. Este linfocito T virgen ya reconoció a este antígeno y se activa. ¿Sí? Se activa y da una respuesta. ¿Qué sucede acá? Empiezan a proliferar los linfocitos T efectores. ¿Sí? Expansión clonal se llama esa proliferación, porque este de acá crea clones muy igualitos. Hay una expansión clonal y se diferencian linfocitos T efectores, que estos ya pueden hacer un montón de cosas. Entre ellas pueden secretar citoquinas, pueden hacer un montón de cosas. Pero bien, vamos a ver. Ahora este linfocito T efector puede estar acá o puede estar acá abajo, ¿eh? Como les dije, el único que hace que un linfocito virgen deje de ser virgen es la célula dendrítica, porque le presenta el antígeno al linfocito virgen. Una vez que ya no es virgen, que ya es efector, ya puede reconocer. Aquí viene el macrófago. Ustedes saben que el macrófago fagocita un montón de cosas, un montón de patógenos. Le presenta el antígeno, pero este ya es el efector para este antígeno, ¿sí? Lo va a reconocer. ¿Y qué va a hacer? Este linfocito le va a dar más fuerza al macrófago. Una vez que se ha unido, le va a secretar acá nomás citoquinas para que el macrófago se active más. Entonces le ayuda, ¿no? Le da citoquinas, el macrófago se activa y mata al microbio. Activación del linfocito T. ¿Cuál es? En este caso está activando al macrófago. Esta es la inmunidad celular. Cómo el linfocito T activa al macrófago. Y este linfocito T también se puede encontrar con un linfocito B. Vean, ustedes ya saben que el linfocito B puede encontrar acá antígenos. También los puede procesar, ¿no? Los puede fagocitar, procesar y los va a presentar. Pero ojo que la presentación solamente es a través del complejo mayor de histocompatibilidad. No usa sus inmunoglobulinas de membrana, usa el complejo mayor. Acá está. ¿Qué hace este linfocito? Igual con el macrófago. Acá decíamos que el linfocito vierte citoquinas hacia el macrófago. Acá el linfocito también vierte citoquinas para el linfocito B. Ya le da citoquinas. ¿Y qué pasa cuando este linfocito le vierte ciertas citoquinas? Este linfocito B puede diferenciarse y convertirse en una célula plasmática productora de anticuerpos, que vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué sucede acá? Activación del linfocito B y producción de anticuerpos, o sea, inmunidad humoral. Se dan cuenta que el linfocito T está al medio de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral. ¿Sí? Cuán importante, y por eso que las consecuencias cuando una persona se infecta con VIH y se empiezan a destruir estos linfocitos T. ¿No? Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya nos hemos adentrado un poco, sabemos que hay tipo 1, tipo 2. Vamos a describir brevemente el 1, luego el 2 y luego vamos a entrar a ver en qué se diferencian y todo eso, ¿ya? Si ustedes ven aquí a la derecha, ahí tienen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ustedes saben que este está presente en todas las células nucleadas, así que esta célula de acá abajo es cualquier célula de su cuerpo que tenga un núcleo. No puede ser un eritrocito porque los eritrocitos no tienen núcleo. Puede ser un linfocito B, puede ser una célula de un tejido, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Cualquier otra célula. Doctor, disculpa, por acá nos piden que, por favor, si puedes repetir la presentación de antígeno. En el chat escribieron. La presentación del antígeno, esta de acá. Ajá, exacto. Ya, vamos a ir adentrándonos en la presentación de antígeno ahorita. Ya no se preocupen. Entonces, desde acá, brevemente. Los antígenos dentro de la célula son procesados y son presentados en el complejo mayor de histocompatibilidad al receptor del linfocito T. Ya, acá está. Eso es lo básico de la presentación de antígenos. Vamos a avanzar todavía más, porque todavía falta más de la presentación. Acá tenemos al receptor del linfocito T reconociendo al complejo mayor de histocompatibilidad y asegurándose que es tuyo, tu complejo mayor, que no es de otra persona. Y luego, cuando ha hecho eso, reconoce este péptido que está en el surco, ¿no? Y recién se activa el linfocito T. O hace su proceso efector. Acá arriba
decíamos que la célula dendrítica es la única célula que se encuentra con un linfocito T virgen y lo convierte en linfocito T efector mediante la presentación. Vean que la célula dendrítica fagocita este patógeno, lo procesa y le presenta, pero le presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Como esta es una célula presentadora de antígeno profesional, este complejo mayor de histocompatibilidad verdecito es tipo 2, ¿sí? Porque esta es una célula presentadora. Le presenta el tipo 2 al linfocito T y este tiene su función efectora. Una vez que ya tiene función efectora, puede empezar a secretar citoquinas o también puede reconocer antígenos que le presenta de manera secundaria el macrófago. El macrófago también fagocita, procesa antígenos y le presenta a través del receptor. Este receptor, este complejo mayor de histocompatibilidad también es tipo 2, porque el macrófago también es una célula presentadora de antígenos, profesional. ¿Qué hace este linfocito? Le devuelve, ¿no? Le secreta muy cerquita, secreta citoquinas y el macrófago se activa y mata a los microbios. Y aquí abajo también el linfocito B también puede fagocitar ciertos antígenos, procesarlos y presentarlos a través del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso también es el tipo 2. Y también el linfocito vierte ciertas citoquinas y este linfocito B se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el MHC1 y el MHC2. Acá están las dos diapositivas siguientes, son de eso. Vamos a ver las diferencias más básicas de ambos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, como ya les dije, está en todas las células nucleadas. Esta es una célula con núcleo. Y se compone de una cadena grande, alfa, que tiene 3 partes, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si ustedes ven, entre alfa 1 y alfa 2 hay un surco, y este surco es donde se va a acomodar el péptido para la presentación de antígeno, K. Entonces, el tipo 1 tiene solo una cadena alfa grande. Esta cadena alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es variable. Esto es la que te da, no sé, 2 personas, no, es bien difícil, casi imposible que tengan esta misma estructura de polipéptidos ahí. O sea que hay regiones que varían un montón. Y asociado a esto está otra cadena llamada beta microglobulina que no es variable para nada. Esto es súper constante, es decir, todas las personas pueden tener la misma beta microglobulina y no pasa nada. Ya. Esta beta microglobulina o beta 2 microglobulina es una estructura que se asocia acá para darle soporte y para ayudarle a unir antígenos. Pero los que hacen el trabajo son las 3 cadenas alfa. ¿Ya? Son súper variables y además también pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas, porque cada una de estas porciones, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, son muy parecidas a las porciones de las inmunoglobulinas que hemos estudiado la vez pasada. Inclusive acá arriba hay unos pliegues beta donde acomodan el antígeno. Muy bien, entonces vemos lo que dice acá. El MHC1 se expresa en todas las células nucleadas. Consta de una cadena alfa grande o pesada y una molécula de beta 2 microglobulina. Presenta antígenos a los linfocitos TCD8. Esto de acá, de esta diapositiva, de repente es lo más importante que se tienen que llevar. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presenta antígenos solo a los linfocitos CD8, no a los CD4. Ese detalle se llama restricción por MHC o restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. El tipo 1 solo presenta a los linfocitos citotóxicos o a los CD8. A los que tienen el correceptor CD8. Y el tipo 2 obviamente solo presenta a los CD4. ¿Ya? Muy bien, los antígenos que presenta son citosólicos, derivados de virus, proteínas anormales. ¿Qué quiere decir esto? Que los antígenos que va a presentar este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son estructuras que están en el citosol de esta célula, dentro de esta célula. Vamos a ver eso más adelante. Simplemente quedarnos con que el complejo mayor de histocompatibilidad presenta derivados citosólicos, proteínas anormales de virus, por ejemplo, el virus invade el citosol, el citoplasma, o proteínas anormales como en las células cancerígenas, que están produciendo proteínas anormales. Vamos a ver en un rato cómo se procesa eso. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, fíjense bien en la figurita. Tiene algún parecido, pero no del todo, ¿no? Veamos de nuevo la de atrás.
Ahí tiene la beta 2 microglobulina. Acá no. En el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 tienen dos cadenas, una alfa y una beta. En el otro tenían una sola cadena alfa grande. Acá tenemos entonces cadenas alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Entre la beta 1 y el alfa 1 está el surco de unión al péptido. Y todas estas cadenas, las 4, o estos receptores, pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, el MHC2 también. Y es muy variable entre personas, también igual varía un montón entre personas estas cadenas de acá. Y el MHC2 se expresa solamente en las células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Cuáles son? Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Tiene una cadena alfa y una cadena beta, ahí está. Presentan los antígenos a los linfocitos T helper CD4. Nuevamente, esto de acá se llama la restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. Solamente presenta a los linfocitos TCD4, no les puede presentar a los TCD8. O sea, a los helper, a los colaboradores no le presenta. Y los antígenos que presenta son derivados de patógenos que han sido fagocitados, o sea, patógenos extracelulares. No presenta derivados de proteínas anómalas del citoplasma, sino que estos gérmenes han estado fuera de las células, han sido fagocitados por alguna célula dendrítica, un macrófago, un linfocito B, y ahí recién son presentados. Ya es una diferencia interesante que lo vamos a ahondar un ratito. Entonces, esta otra lámina es la restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad de la que hemos hablado. Linfocito TCD8 solamente se puede unir a MHC tipo 1. Acá está su cadena beta 2 microglobulina para reconocer un antígeno peptídico. Esta célula de acá es cualquier célula nucleada. ¿Está bien? Linfocito TCD4 solamente se puede unir a complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Esta célula no es cualquier célula nucleada, es una célula presentadora de antígeno. Ya saben cuáles son, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque este correceptor CD8, acá está el CD8, también tiene cadenas alfa-beta. Ya les decía yo, no hay que confundirse acá, porque miren ustedes, el receptor del linfocito T tiene cadenas alfa y cadenas beta. El complejo mayor de histocompatibilidad tiene cadenas alfa y beta 2 microglobulina, o cadena alfa y beta como acá. Y el correceptor del linfocito T, o sea, la proteína CD8 también tiene su cadenita alfa y beta. O sea, no hay que confundir, alfa-beta es todo, ¿no? Pero no hay que acordarnos que todos tienen alfa-beta nada más. Miren, este CD8 se une a alfa-3, ¿no? En cambio, el CD4 es más largo y se une a beta-2. ¿Ya? No es necesario que se aprendan a quién se une. Lo que sí tienen que aprender es que el CD8, el linfocito T que tiene CD8, o sea, el citotóxico, solo se une a complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y el que tiene CD4 solo se une a complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ven? O clase 2. Esa es la restricción por el complejo mayor. Bien. Miren, los linfocitos T funcionan haciendo contacto con otras células e induciéndolas a cambiar. Acá tenemos un linfocito T CD8, por ejemplo. Esta es una célula blanco. Esta es una célula, imagínense que es una célula de un epitelio o una célula infectada de la vía respiratoria. Ahora con el coronavirus, está infectado con el COVID, ¿no? El COVID se mete al citoplasma y produce proteínas en el citoplasma. Ya, entonces, esta célula infectada por virus está presentando un péptido anormal derivado de virus en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Recuerdan, el CD8 solamente reconoce el tipo 1. Aquí se unió, reconoció, ¿y qué hace este citotóxico? Le vierte ciertas sustancias, activa ciertas vías para que esta célula infectada por virus muera. ¿Sí? Aquí está, muera. ¿No? Muerto el perro, muerto la rabia, dice, es el lema del linfocito TCD8 y también es el lema del linfocito natural killer. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y justamente les voy a hacer acordar, en la clase pasada, o hace 2 semanas mejor, hace 2 semanas dijimos que el linfocito natural killer, que lo habíamos estudiado en la inmunidad innata, decíamos que el natural killer tiene características del linfocito T CD4 y también tiene características del linfocito T CD8. La característica que comparte con el linfocito T CD8 es que puede matar así por contacto a las células infectadas por virus o células cancerígenas. Y lo que comparte con el linfocito TCD4 es lo que vamos a ver acá.
Aquí tenemos un linfocito TCD4, acá tienen un macrófago que es una célula presentadora. Este macrófago ha fagocitado estas bacterias extracelulares, las tiene en estos endosomas, los procesa, los destruye y presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí lo reconoce y secreta citocinas, el linfocito TCD4. Estas citocinas, si están con el macrófago, lo más probable es que esta citocina sea el interferón gamma y FN gamma. Recuerdan que hablamos que habían dos tipos de interferón, ¿no? El interferón tipo 1 era el alfa y beta, interferón alfa e interferón beta, que servían para procesos virales, ¿no? Todas las células podían secretarlo para mandar señales a las otras células de que hay un virus. En cambio, el interferón gamma lo producen los linfocitos TCD4. ¿Para qué? Para que este macrófago se active. Acá está activado, mata a estas bacterias que ha fagocitado y empieza a secretar más citocinas. Activó al macrófago. Entonces, la característica que comparte el natural killer con el CD4 es la secreción de este interferón gamma. Recuerda que el natural killer también podía secretar interferón gamma para los macrófagos, pero no es tan específico reconociendo todavía, sino que ve que hay algo malo y secreta interferón gamma. Recuerdan ustedes que el macrófago secretaba una interleuquina 12 para activar la natural killer. Natural killer secreta interferón. Se parece un poquito al CD8 y al CD4, solamente que no es específico para reconocer un antígeno. Muy bien. Y acá abajo vemos que el CD4 está acá y una célula, un linfocito B que ha reconocido un antígeno a través de sus inmunoglobulinas, los ha procesado y le presenta. Y también este es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Miren, este es el 2 porque este es presentador de antígeno, este es el 1, no se ve hasta que es diferente, ¿no? Entonces se juntan y el linfocito T le vierte ciertas citoquinas y lo convierte en una célula productora de anticuerpos, un plasmocito. ¿Ya? Es más o menos el resumen de lo que sucede. Otra cosa es que el complejo mayor de histocompatibilidad se une a péptidos pequeños, más o menos de entre 8, 9 o 10 aminoácidos nada más. Son chiquitos los péptidos. O sea, el complejo mayor de histocompatibilidad se une a péptidos de 9 más menos 1 aminoácido. Estos son los péptidos que pueden presentar todas las células nucleadas. En cambio, las células presentadoras de antígeno que tienen el MHC2 pueden presentar péptidos de entre 13 y 25 aminoácidos, tienen un rango más amplio. ¿Por qué? Porque son presentadoras de antígeno profesionales. Pueden presentar más rango de aminoácidos, péptidos con esta longitud de aminoácidos. El lugar de unión a péptidos es un surco en la superficie del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya hemos visto en el tipo 1, ese surco estaba entre los dominios alfa 1 y alfa 2, y en el MHC2 estaban entre los dominios alfa 1 y beta 1. Y el surco no es específico de un tipo de péptido, o sea que el complejo mayor puede fijar, una misma molécula puede fijar diferentes péptidos, por eso dice que el surco no es específico de un solo tipo de péptido, por lo que se dice que tienen una especificidad promiscua. Así lo van a encontrar, no lo estoy inventando yo, ¿no? Es interesante para poder aprender. Entonces, los complejos mayores de histocompatibilidad son promiscuos porque pueden unir diferentes péptidos, no son específicos para un solo tipo de péptido, ¿no? Ahí tienen una vista tridimensional. Si yo estoy viendo desde arriba ahora los complejos mayores y su surco, acá está el surco, ¿no? Va a los dos costados tienen cadenas alfa. Miren, para complicar más las cosas, este tipo de enrollamiento se llama enrollamiento alfa de las proteínas y este de abajo se llama pliegue beta de las proteínas, ¿no? O sea, ya, no, nada. Está un surco acá con un piso, ¿ya? Y este es el clase 1 y un péptido corto. Y el clase 2 tiene un piso más largo, igual, y un péptido más largo, ¿ya? 9, o sea, de 8 a 10 aminoácidos en el 1. ¿Cuántos en el clase 2? De 13 a 25. ¿Ya? Es más largo. Muy bien, entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 presenta péptidos derivados de proteínas del citosol, que han aparecido en el citoplasma, y por eso se carga de péptido en el retículo endoplasmático. Esto sí vamos a describirlo ahorita. El tipo 1, que está presente en todas las células nucleadas, carga su péptido en el retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque recibe péptidos derivados de proteínas que están ahí libres en el citoplasma. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que se presenta en las células presentadoras de antígeno,
presenta péptidos que han sido extracelulares y han sido fagocitados primero por los macrófagos o por las células dendríticas o por los linfocitos B. Y por eso se carga en los endosomas. El endosoma es esa vesícula intracelular que se forma en los macrófagos, en los linfocitos B o en las células dendríticas cuando fagocitan un patógeno. Fagocitan y lo destruyen con el lisosoma, ¿no? con las enzimas lisosómicas, eso se llama endosoma. Vamos a ver un gráfico porque un gráfico habla más. Esta es una célula cualquiera, puede ser una célula presentadora de antígeno. Imagínense que es un macrófago. ¿Ya? Los péptidos acá que son citosólicos, por ejemplo un virus, o péptidos anormales de una célula de cáncer, se van a cargar con el complejo mayor de histocompatibilidad en el retículo endoplasmático. Dijimos, ¿sí? Acá, ¿no? Cerca al núcleo. Acá se cargan. Y luego ya migran hacia la superficie. En cambio, los péptidos, miren, este es el endosoma. Fagocita un patógeno, el endosoma, ¿no? Lo degrada, lo destruye, lo procesa, ¿no? Con el lisosoma, por ejemplo, y este es el endosoma. Y acá es donde se van a cargar los péptidos, el complejo mayor de histocompatibilidad se va a cargar de su péptido y luego va a salir, ¿ya? A expresar. Vamos a ver esto. Ya, vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Vamos a hablar primero del proteosoma. Este es un proteosoma. El proteosoma es una estructura grande, macromolecular, que tiene una forma así más o menos de cilindro, que todo el tiempo, ojo, este proteosoma está en toditita nuestras células, ¿eh? En cualquiera de nuestras células nucleares existe el proteosoma. Este proteasoma, ¿no? Está degradando proteínas. Entonces, de todas las proteínas que se van produciendo dentro de nuestras células, algunas cuantas son seleccionadas al azar como en un sorteo, ¿no? Dice, vamos a sortear una muestra de las proteínas que estamos produciendo. Agarran esa muestra y las van degradando en el proteasoma. El proteasoma degrada estas proteínas en péptidos, ¿no? ¿Para qué hace esto? Para ver si esta proteína está bien, o es una proteína extraña, de repente está produciéndose un cáncer, o es una proteína de un virus. No sabemos, ¿no? El proteasoma lo degrada, genera estos péptidos, y ya dijimos que el complejo mayor de histocompatibilidad se carga en el retículo endoplasmático. Hay un transportador que se llama TAP. Un bonito nombre, ¿no? El TAP deja pasar estos péptidos y aquí dentro se carga el complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido, viaja a través del Golgi, etcétera, ¿no? Y se pone una membrana. Acá está el péptido clase 1, el péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Qué vamos a decir? El proteasoma lo tienen todas las células, ¿ya? Pero hay un superproteasoma, un proteasoma más que empieza a degradar más proteínas con más velocidad, y ese se llama inmunoproteasoma. Por eso lo pongo acá yo entre paréntesis, ¿no? Es inmunoproteasoma, es el siguiente nivel del proteasoma. El inmunoproteasoma es un loquillo, o sea, es como un proteasoma pero que empieza a degradar más y con más velocidad y un montón de proteínas más, o sea, tiene más capacidad. Este inmunoproteasoma es inducido por el interferón gamma. O sea, cuando hay algún peligro, el interferón gamma que aparece induce a que las células puedan degradar más proteínas y mostrarlas, ¿no? Cuando hay una infección viral o cuando hay un cambio a una célula tumoral. El TAP que estamos viendo acá, esta proteína TAP, transporta péptidos, ¿no? Y se ubica muy cerca al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 justamente para pasar los péptidos. Ahora, este complejo tipo 1 no fija todos los péptidos que pasan por acá, pues algunos sí, algunos no los va a fijar. Va seleccionando ciertos péptidos que son más adecuados para mostrar, los más extraños, los más raros, los que tienen ciertas características, ¿ya? Y los va mostrando. Como este es un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, este péptido va a ser reconocido por un linfocito CD8, ¿verdad? Por un linfocito citotóxico. El citotóxico va a fijarse dos cosas. Se va a fijar primero si este complejo mayor de histocompatibilidad le pertenece a la persona, y una vez que se da cuenta que sí le pertenece, recién va a reconocer el péptido. ¿Qué pasa si se da cuenta que este complejo mayor no es de la propia persona, sino que es de un trasplante? Va a intentar destruir esta célula. Va a decir, esta célula no es mía, y la va a destruir porque no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que es de la propia persona. Bueno, imaginemos que sí es de la propia persona. Ya, lo reconoció bien bonito, ahora reconoce al péptido. Y si el péptido es extraño,
es un péptido derivado de un virus o un péptido cancerígeno, va a destruir esta célula también. Tiene dos formas para destruir, ¿no? Reconociendo si el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es mío y reconociendo si este péptido es extraño, ¿no? Va a destruir esta célula. Bien, acá tenemos entonces lo que hemos hablado. En la parte de arriba está lo que acabamos de describir del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y abajo el del tipo 2. Vamos a destacar algunas características. Este es el complejo tipo 1, ¿no? Lo que hemos visto. Aquí está la proteína citosólica, que puede ser la propia proteína, cualquier proteína de nuestra célula, o puede ser una proteína viral o una proteína anómala de cáncer. Aquí está el proteasoma. Entra cualquier proteína, es un sorteo de proteínas, entran, aquí salen los péptidos, ya conoce CalTAP que transporta este péptido, dijimos que se encuentra muy cerquita al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, y aquí está en el retículo endoplasmático cargándose del péptido, luego viajando a través de los sistemas de membranas, ¿no? de membranas o vacuolas, y llegando a la superficie y siendo reconocido por el linfocito T citotóxico CD8, ¿no? Vía clase 1. Vamos a ver la vía clase 2. Para la vía clase 2, esta proteína no está dentro del citoplasma inicialmente, no se produce en el citoplasma, sino que es captado desde afuera por un macrófago o una célula dendrítica, endocitosis. Se degradan y aquí se generan los péptidos que son más grandes, ¿se dan cuenta? Son más grandes. Estos péptidos no cargan al complejo mayor en el retículo endoplasmático, sino que lo cargan más adelante en un endosoma. Ven acá que está en el complejo mayor de histocompatibilidad ya en el retículo endoplasmático, pero está protegido por algo, ¿sí? Hay una protección acá. Esta protección se llama cadena invariante. ¿Y por qué se llama invariante? Fácil, ¿ve? Porque los inmunólogos descubrieron que este complejo mayor varía de persona en persona, de célula en célula, y que esta no varía, por eso le llamaron cadena invariante, porque no varía. Esta cadena invariante lo protege de que no se destruya y de que no se unan otros péptidos, ¿no? Hasta el momento indicado. Bien, aquí se unieron esta vesícula con este péptido y se carga aquí, ¿no? En los endosomas. Pero vean una cosita. Primero, de esta cadena invariante se rompe casi todo y se queda esta cosita rectangular acá todavía, hasta el final, y es la última que sale. Esta cosita rectangular se llama clip. Es un clip, así como el clip de las hojitas, no es un clip. Sale y ahí recién se carga el péptido y es presentado un linfocito TCD4. Acá está su correceptor y acá está el receptor del linfocito TCD4 o linfocito helper, la vía de la clase 2. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Ahora yo tengo una pregunta acá. Ustedes ya se habrán dado cuenta, porque ustedes son personas muy inteligentes, se habrán dado cuenta que acá hay un detalle que algo no cuadra. Hay un detalle que no cuadra. Yo les he dicho que solamente las células presentadoras de antígeno, inclusive, yo les he dicho que solamente las células dendríticas pueden activar linfocitos. ¿Sí? Que el linfocito virgen solo se activa ahí. Pero después les he dicho yo que estos péptidos son presentados al CD8 a través del MHC1. ¿Cómo es que este CD8 se ha activado si este CD8 no puede reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Este no podía tener contacto con una célula dendrítica, ¿sí o no? Porque solo tiene contacto con las otras células nucleadas. Bueno, pero aquí resolvemos el asunto. Hemos dicho que la célula dendrítica también es una célula nucleada y también presenta los dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Así que es posible que a través de el 1 le presente al CD8, para que el CD8 pues pueda reconocer un antígeno y se active. Si no, va a seguir siendo virgen toda su vida. Vamos a verlo esto ahorita, no se estrese. En un ratito lo vamos a ver. Vamos a ver en detalle la carga del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Nuevamente, acá están las cadenas pesadas de alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es estabilizada por una molécula llamada calnexina, y aquí está la beta-2 microglobulina. Cuando la beta-2 microglobulina llega desde otro sitio y toma su lugar, la calnexina se separa. Y luego este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se une a todo un complejo grandote acá, de varios colores, ¿no? Que es el complejo de carga de péptido, que se parece mucho a la cadena invariante que dijimos del complejo tipo 2. Acá está el TAP, acá está el proteasoma degrada, permite pasar péptidos. Cuando se carga de un péptido, este complejo de carga de péptidos se va, se rompe y se sale.
y ya queda cargado el péptido y es expresado y se va por vesículas, ¿no?, viajando hasta la superficie celular, ¿no? ¿Cómo se carga el MHC2? Ya saben, aquí está el complejo mayor, está con la cadena invariante que lo protege y lo cuida. Acá está. Cuando hay ciertos proteosomas, ¿no?, o enzimas, degradan a la cadena invariante y queda el clip. Con el clip puesto, recién recibe a los péptidos que vienen desde afuera, que han sido procesados, péptidos de bacterias extracelulares, por ejemplo. El clip bloquea todavía un tiempo, pero luego viene, miren esto, HLA-DM. HLA significa antígeno leucocitario humano. Esta molécula de acá se parece mucho al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿se dan cuenta? Me parece este verde. Este también es una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, solamente que este nunca se va a expresar en la superficie, son endosómicas nada más, dentro de las vesículas. HLA-DM. ¿Ya? Recuerden, HLA-DM. Puede ser HLA-DO también. HLA puede ser DO, DM o DO. Estas no se expresan en las superficies, ¿ya? Solamente están ayudando a que se carguen los péptidos. ¿Qué cosa está haciendo este HLA? ¿Qué está haciendo este HLA-DM? Miren, abre esta porción para que el péptido se pueda cargar y ya está, cargadito. Va hacia la superficie. ¿Ya? Entonces, resumiendo, a ver, voy a dar estirón, ya. El MHC1 presenta péptidos propios y extraños, ¿no?, producidos en el citosol. Propios son los que se producen en la propia célula y extraños los virales, producidos en el citosol a los linfocitos TCD8 llamados acá citotóxicos. Citotóxicos. MHC2 presenta péptidos derivados de patógenos, o sea, captados desde el exterior a los linfocitos TCD4 helperocooperadores. Pero, hay un pero, el linfocito TCD8 debe activarse antes de ir a patrullar a las células normales. ¿Sí? El CD8 es lo que les decía hace un rato. El CD8 tiene que activarse antes de ir a las células normales y verificar si están produciendo péptidos normales o no. Para eso existe algo que se llama presentación cruzada. ¿Qué es la presentación cruzada? Acá facilita, miren. Esta es una célula infectada por virus, ¿ya? Cualquier célula de nuestro tracto respiratorio. Esa célula presenta sus péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Lo normal que ustedes me podrían decir a continuación es que acá va a venir un linfocito TCD8, va a reconocer y lo va a matar. Pero no pasa, porque el linfocito TCD8 todavía no ha reconocido este antígeno. No lo conoce todavía, no ha sido activado. Entonces, ¿qué sucede? Esta célula infectada por virus va a ser fagocitada por la célula dendrítica. Miren, la célula dendrítica se come a esta célula que tiene antígeno viral, lo procesa como si fuera una bacteria cualquiera, pero presenta estos antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Se dan cuenta? Este estaba presentando en el tipo 1, este se come a toda la bacteria y lo presenta el antígeno en el 1 también. Y el 1 va a ser reconocido por el linfocito TCD8. Este TCD8 ahora sí se va a activar, ahora sí se reproduce, y ahora sí, este CD8 de acá, ojo con esto, este CD8 que ya está activado, este sí va a regresar y a las otras células que están con virus las va a reconocer y las va a matar. Ahora sí, se dan cuenta, necesitaba que alguien lo active al CD8, porque no estaba activado. La célula dendrítica se come a esta célula, procesa el antígeno, lo presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad, pero en el tipo 1, porque el CD8 solo puede reconocer el tipo 1, ya se activa, y ahora sí este viaja y empieza a destruir a las otras células del tracto respiratorio, por ejemplo, que están con virus. Se activa. Esto es la presentación cruzada. ¿Por qué? Porque no lo está presentando a través del tipo 2, sino a través del tipo 1, y un antígeno que venía de otro lado. Vean, en la presentación cruzada, las células dendríticas fagocitan células infectadas con virus o a células cancerosas. Las digieren y presentan los péptidos anormales a los linfocitos T citotóxicos o CD8 a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los linfocitos T citotóxicos se activan y ya pueden viajar a patrullar a las células nucleadas. ¿Está bien? Esa es la famosa presentación cruzada. Y bueno, vamos avanzando. Aquí están las diferencias que ya tienen que saber. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1,
Los antígenos son intracelulares, intracitosólicos, se procesan en el proteasoma y se carga el complejo mayor tipo 1 en el retículo endoplasmático y viaja a la célula, viaja a través de la célula hacia afuera para presentar. La vía del tipo 2, primero tiene que fagocitarse un antígeno extracelular, procesarse en los lisosomas o en los endosomas, ahí se carga el tipo 2 también viene desde acá, ¿no? Se carga aquí y se presenta a los linfocitos de CD4, estos a los TD8. Características de cada uno, las vías del complejo mayor tipo 1 y del tipo 2. Vamos a ver si ya podemos ver, esto es como un resumen, ¿ya? El complejo mayor tipo 1, composición, tiene una cadena alfa grande, sí, acá está la cadena alfa grandaza, alfa 1, alfa 2, alfa 3, polimórfica. ¿Por qué polimórfica? Porque no existen dos personas que tengan cadenas iguales, es súper polimórfica. Y tiene una microglobulina beta 2 y el péptido cargado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quiénes presentan? Todas las células nucleadas lo presentan, el tipo 1. ¿Quiénes son los que reaccionan con el tipo 1? Los linfocitos TCD8. Ellos son los que reconocen al tipo 1. ¿De dónde son las proteínas? Son principalmente proteínas del citosol. Suelen ser sintetizadas en la propia célula, pueden entrar en el citosol desde los fagosomas, muy raro. Además, proteínas nucleares y de membrana. Proteínas propias o virales. ¿No? La enzima responsable de la carga del péptido, los proteasomas que degradan esas proteínas, y el lugar de carga en el retículo endoplasmático y moléculas que lo acompañan y lo estabilizan, las chaperonas. Las chaperonas son moléculas que acompañan. Ustedes saben que siempre la chaperona acompaña, ¿no? A alguien, pero lo protege, ¿no? El TAP. En el tipo 2, aquí está el tipo 2, tiene una cadena alfa, una cadena beta, el péptido. Ambas cadenas son polimórficas. ¿Quiénes lo tienen? Son las células presentadoras de antígeno profesional, células dendríticas, fagocitos mononucleares, o sea, los macrófagos, los linfocitos B, y nos olvidamos, células endoteliales, algunas, y el epitelio tímico, en el timo también, son presentadores. Le presentan antígenos propios o extraños al linfocito T para que lo maduren en el timo, ¿no? ¿Quiénes reaccionan con el complejo tipo 2? Los TCD4, no los CD8, CD4. ¿De dónde vienen los antígenos? De los endosomas y lisosomas, la mayoría interiorizada desde el ambiente extracelular. Y las enzimas responsables de la carga, proteasas endosómicas y lisosómicas, por ejemplo las catepsinas. Lugar de carga, compartimiento vesicular especializado, moléculas implicadas en el transporte de péptidos, también chaperonas, la cadena invariante, y aquí están el complejo mayor de histocompatibilidad, pero el DM y el DO, ¿ya? O sea, el HLA-DM y DO, que le ayuda un poco a cargar. Vamos a hablar de eso en un ratito. Ahorita vamos a pasar a lo que es la diversidad del complejo mayor de histocompatibilidad, que es la última parte. Yo les decía que dos personas no pueden tener igualito complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es casi imposible. Puede ser, ¿no? Porque en la medicina todo es posible, pero es algo muy raro. Vean, vamos a hablar de isotipos humanos del complejo mayor de histocompatibilidad. Miren, acá arriba en la fila de arriba ustedes reconocen al complejo tipo 1. Este es el tipo 1. Todos son tipo 1 porque tienen la beta 2 microglobulina acá. ¿Sí? Porque están cojitos, ¿no? Están apoyándose en su bastón. Miren que estas cadenas alfa son... bueno, primero vamos a decir que la clase 1, otra forma de llamar al complejo mayor de histocompatibilidad es con HLA, antígeno leucocitario humano, que puede ser ABC, EFG, ABC, EFG. Ya, ABC y EFG. A los que nosotros nos hemos estado refiriendo ahorita, cuando hemos hablado del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es básicamente a los ABC. ¿Ya? Porque EFG, voy a decirles en un ratito que tienen otra función, ¿no? Entonces, al ABC. Miren que está pintado en rojo las cadenas alfa pesadas, ¿no? ¿Por qué está pintado en rojo? Porque dice que son altamente polimórficos. ¿Qué significa? Que hay una gran cantidad de estos. Vamos a ver en un ratito cuántas hay. Si yo agarro una población de mis vecinos y veo si se parecen, probablemente nadie se parezca en estas cadenas alfas. Acá en el E es oligomórfico, o sea que hay algunas variaciones. Este es monomórfico, ¿no? Y este es oligomórfico. Pero sin embargo, fíjense en la beta globulina.
beta 2 microglobulina. Esta no cambia de persona en persona, es monomórfico, ¿sí? Mono significa uno, tiene una sola forma, no cambia. Ahora vamos a ver los isotipos humanos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Miren, los que nosotros hemos estado hablando hasta ahora son el HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP, estos tres, ¿no? O sea, vamos a rotularlo así. En el tipo 1, todos los que hemos hablado ahorita que presentan antígenos son estos tres, ABC. En el tipo 2, los que presentan antígenos al linfocito TSD4 son estos tres. Y estos de acá de la izquierda, HLA-DM y HLA-DO, sirven para ayudar a cargar al péptido, ¿se acuerdan? Les dije, el DM sirve para que ayude a cargar al péptido. Estos nada más no se presentan en la superficie. Son polimórficos, miren, pero acá tienen cadena alfa y cadena beta, que ambas son polimórficas. Acá, en cambio, había una sola cadena alfa polimórfica. Entonces se multiplica la cantidad de personas diferentes. Una tiene un alfa, otro tiene otro beta, y se van multiplicando, ¿no? Igual acá, y este es altamente polimórfico en DR. Entonces, los genes de HLA, o del complejo mayor de histocompatibilidad, como ustedes quieran, son altamente polimórficos, lo que significa que cada gen codifica un gran número de variantes de cada cadena. Va cambiándole un aminoácido por aquí, le cambia 2 aminoácidos por allá, y ya, las dos personas no se pueden parecer. Los genes de todo este complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, ahí nomás, nada más, brazo corto del cromosoma 6. En ese brazo corto hay 3 regiones, HLA1, HLA2 y HLA3. Pero qué raro, ¿no? Si desde hace rato estamos hablando que solamente existen el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Recuerdan el 1 dentro de todas las células nucleadas, el tipo 2 en las células presentadoras de antígeno, y el 3. Vamos a ver ahorita. HLA1 y 2 codifican para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que hemos estudiado. Y HLA3 codifica ¿para qué? Proteínas del complemento y factor de necrosis tumoral. Vamos a verlo con un gráfico. Estos son los genes en el brazo corto del cromosoma 6 y podemos reconocer 3 regiones. Acá está la clase 1, ¿ya? Acá está toda la clase 2 en todo esto, y acá está la clase 3 en el medio. La clase 1 acá tienen ABC, pero ustedes saben que hay también EFG, ¿no? Pero acá estamos representando solo ABC. En la clase 2 acá están DR, DP, DQ y DR, pero ustedes saben que también hay DM y DO. Bueno. Y acá están algunas proteínas, ¿no? Genes en el procesamiento del TAP, ¿se acuerdan? Que permite pasar los péptidos hasta acá. ¿Y qué pasa en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3? Que codifican complemento y algunas citoquinas como el factor de necrosis tumoral. No participan en esta clase, esos son temas de otra clase. La expresión del complejo mayor de histocompatibilidad es codominante. O sea, ¿qué significa? Miren, yo recibo, acá está. Mi padre en su cromosoma 6 tiene 2 cromosomas 6 mi papá, ¿sí o no? Uno derivado de su mamá y uno de su papá. Mi mamá también tiene 2 cromosomas 6, uno derivado de su mamá, uno de su papá. Normalmente, lo que pasa en cualquier gen es que si yo tengo 2 genes así en el mismo cromosoma, uno nomás funciona y el otro no funciona, a menos que este se enferme y empiece a funcionar este otro, ¿no? ¿Sí? Eso significa que uno de ellos es dominante. Pero en cambio, en complejo mayor de histocompatibilidad, ambos son codominantes. ¿Qué significa? Que todititos de este y este, los dos expresan moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, este señor expresa las moléculas que ha recibido de su papá y lo que ha recibido de su mamá. Esta mamá también de su papá y de su mamá. Y sus hijos expresan todos estos de él y todos estos de la mamá. ¿Sí? Es codominante. Entonces ya ven que acá hay 3 hijos que no se parecen en nada, ¿no? Diferentes colores, entonces no se pueden ni siquiera dar donación de órganos entre ellos. De repente un cuarto hijo se parezca a uno de ellos, pero ya ven ustedes que 3 nomás no se parecen. Y otra cosa interesante, miren el polimorfismo. El polimorfismo significa que por ahí cambia un aminoácido y ya no es la cadena. En el tipo 1 decíamos que hay ABC. Retrocedemos. Los locus del tipo 1, acá están, los genes son ABC, ¿no? Retrocedemos y vemos que acá está el tipo 1, ABC. ¿Ya?
Miren cuál es el polimorfismo del ABC. El A existen en la humanidad, hasta ahora se ha visto 3000 tipos de A. Del B existen 8000 tipos y del C existen 2500. Los padres de cada uno de nosotros tienen un tipo de estos 3000, un tipo de estos 8000 y un tipo de estos 2500. Y nos van a pasar eso a nosotros, entonces es bien complicado. Y de la clase 2, de DP, DQ y DR existen, mira, DP alfa, DP beta existen 38, 489, DQ 52, alfa y beta, ¿no? Porque acá hay dos cadenas, cadena alfa y cadena beta, en complejo tipo 2. Recuerda, en el tipo 1 hay una sola cadena alfa y que está cojita apoyada sobre la beta 2. Por eso son ABC. Estas son las cadenas alfa. En cambio, en tipo 2 hay cadena alfa y beta. Miren, la alfa, 38 tipos, la beta 489 de DP. De DQ, la alfa 52, la beta 734 y de DR, la alfa 7 y la beta 1740. Entonces, recuerden que voy a agarrar yo, por ejemplo, uno de estos 7 con uno de estos 1740 y ya se imaginan la cantidad. Por eso es que hay dos personas que no se parecen, pues, ¿no? En cuanto a complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y dónde está la parte más variable del complejo mayor de histocompatibilidad? Está en esta zona. Esta es la parte más variable. Todo este surco donde acomoda el péptido, aquí están las zonas más variables de este surco, en el tipo 1. ¿No? Acá está, cadenas alfa 1, alfa 2. En cambio, en la clase 2, el más variable es el beta. El alfa también tiene su variabilidad, pero si se fijan de nuevo acá, el alfa varía poco, ¿eh? Y el beta es el que varía más. Sí, aquí está. Entonces, en la cadena beta 1 es la zona más variable de todo esto. Ojo, que todo esto, cualquier parte de esta puede variar, pero esta es la zona que más varía entre persona y persona. Eso es importante para los trasplantes. Entonces, vamos a resumir. MHC clase 1. En el humano hay 6 isotipos de HLA1, A, B, C y EFG. A, B y C son altamente polimórficos y su función es lo que ya hemos visto, presentar antígenos a los linfocitos TSD8. ¿Sí? Eso hemos visto desde el inicio. ¿Para qué sirven E y G? Los E y G sirven como ligandos para las células natural killer. O sea, el natural killer, ¿recuerdan? Es un de la inmunidad innata. Este natural killer va patrullando a las células y va fijándose si tienen un E y G propios. O sea, si este E y G tuyo son tuyos o es de un trasplante. Si no es tuyo, mata a esa célula, ataca. Pero si reconoce que es tuyo, la deja tranquila. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y también podría presentar algunos péptidos extraños, ¿eh? Para el natural killer. F actúa como chaperón para otras moléculas HLA1. O sea, lo estabiliza y le acompaña en su proceso de viaje desde su creación hasta que sale a la membrana. Es en el tipo 1. Ahora vemos el tipo 2. HLA-DP, DQ y DR son un complejo que hemos estudiado. También son altamente polimórficas y su función es presentar antígenos a los linfocitos TCD4. HLA-DM y DO supervisan la carga de péptidos al complejo mayor. Están dentro de los endosomas y simplemente ayudan a que se carguen estos de acá con péptidos. ¿Sí? Supervisan y ayudan a la carga de péptidos al complejo tipo 2. Y esta es una visión chiquita de lo que puede pasar. Acá tenemos personas, persona A, persona B, persona C, persona D. Entonces, y cada una, miren, cada persona expresa diferentes MHC, no es que exprese el mismo. Estos 3 serán derivados del papá, estos 3 derivados de la mamá. Así que tiene diferentes colores. El papá ha recibido algunos de sus abuelos, etc. Así que tiene diferentes colores en una sola persona. ¿No? Y si tú agarras a toda esta población, miren cuántas posibilidades hay. Solo en 4 personas, ¿cuántas posibilidades hay? Diferentes. Imagínense que para trasplantarle un órgano de la A al B, no, pues no, el B va a reconocer el verde como extraño, va a reconocer el amarillo como extraño, va a reconocer el blanco como extraño, una desgracia, ¿no? Por eso es bien difícil encontrar personas para el trasplante. Ahora, ¿por qué y para qué sirve esto? ¿Para qué la naturaleza se ha esmerado en hacer tanta diversidad del complejo mayor de histocompatibilidad? Se sabe que estas moléculas son las más polimórficas que existen. Esos genes son los más polimórficos que existen en el ser humano y probablemente en los mamíferos. Esto sirve para enfrentar a las infecciones. Como estas son moléculas presentadoras de antígeno, hay algunas personas que no pueden presentar sus antígenos. Por ejemplo, en este caso, viene una bacteria, esta bacteria, miren qué color tiene, rojo,
anaranjado y azul, ¿no? Y se dan cuenta que esta no puede presentar ni rojo ni anaranjado, ¿no? Por acá el celeste, ¿no? No puede presentarlas, así que esta persona muere. Esta muere, pero estas no mueren, ¿sí? La selección natural. Entonces, al crear un gran polimorfismo, la naturaleza se asegura que ante cualquier epidemia, pandemia, siempre haya gente que sea capaz de presentar y sobreviva, ¿ya? Obviamente, a la naturaleza no le importan los trasplantes, porque la naturaleza no ha creado los trasplantes. Entonces, esto es algo contra lo que nosotros, que hemos creado los trasplantes, tenemos que enfrentarnos para encontrar donantes que hagan, digamos, que sean lo más parecidos al receptor, ¿ya? Entonces, la diversidad del complejo mayor de histocompatibilidad hace que la población sea menos susceptible a las infecciones. La población, no hablo del individuo, la población en general. Pero también hace que sea súper difícil encontrar donantes de órganos. Esa es la importancia del complejo mayor de histocompatibilidad. Miren, acá hay un ejemplo. Esta es una población. La población emerge de un periodo de guerra. Acá está. Escasez de recursos, desnutrición y salud cada vez más deficientes. Vean que estos de acá son polimórficos, ¿no? En cambio, este es monomórfico. Imagínense que hay estas personas que expresan un solo tipo todo desde el complejo mayor de histocompatibilidad y estas no. Estas sí, ¿ven? Este es 50%, 25%, etc. Epidemias sucesivas de enfermedades infecciosas como viruela, difteria, cólera, gripe suceden y solo sobreviven heterocigotos. ¿Sí? Estos de acá. Se impone una fuerte selección balanceada. Entonces, ¿qué pasa con estas sucesivas olas de patógenos? Mueren los homocigotos, los que tenían un solo color mueren. Son menos resistentes. Quedaron los heterocigotos. Sigue un periodo de paz, abundancia, armonía y medicina eficaz. Hay una selección débil, nadie más muere. Es más, se reproducen algunos y aparecen algunos, por ejemplo, este con este, si se casan, pueden tener un hijo perfectamente verde. ¿Sí? Pueden aparecer de nuevo los homocigotos, que son extraños de por sí, ¿eh? No es frecuente encontrar un homocigoto. Entonces la población aumenta de tamaño. Epidemias de una nueva infección, VIH, SIDA, etcétera, solo sobreviven individuos con MHC azul, por ejemplo. Imagínense que los azules son los que sobreviven a esta nueva epidemia. Si todos fueran azul, ¿no? O mejor dicho, si nadie fuera azul, nadie sobreviviría. En este caso mueren todos y mueren los azules, pero junto con los azules se preservan también un pedacito del verde, un pedacito del amarillo y un pedacito del rojo. Y cuando estos se vuelvan a reproducir, van a volver a llenar todo este cuadro, ¿no? Dice, a pesar de la intensa selección, los 4 haplotipos de MHC están presentes en la población sobreviviente. Los 4 colores que empezamos acá distribuidos siguen presentes acá y van a volver a regenerar. Ese es el motivo por el cual, para lo que sirve para combatir las infecciones o evitar que una infección nos arrase a todos, ¿no? En el trasplante, pero, los linfocitos al madurar en el timo son capaces de tolerar autoantígenos. O sea, el timo les dice no vas a reaccionar contra antígenos propios. Entre ellos, los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad que están unidos a péptidos propios. Cuando un linfocito T reacciona a un MHC de otra persona, o un MHC unido a péptido de otra persona, o un péptido viral, o un péptido extraño, un haloantígeno, miren, halo significa la otra persona, auto es yo mismo, ¿no? La otra persona puede ser mi vecino o puede ser mi hermano. Cuando un linfocito T reacciona a un MHC de otra persona o un MHC unido a péptido de otra persona, por ejemplo a un trasplante, es un haloantígeno, generalmente se procede a destruir esa célula. Los linfocitos TCD8 destruyen esta célula. Para el trasplante, entonces, el donante debe coincidir muy bien el MHC con el receptor, o lo mejor que se pueda. A pesar de eso, se deben usar inmunosupresores porque no hay dos personas iguales. De todas maneras, tenemos que inmunosuprimirlo. Y las preguntas. Entonces, voy a pasar a que les compartan el link de las preguntas. Van a hacer ustedes sus preguntas, van a responderlas y nos vamos a estar viendo nuevamente en un ratito, unos 10 minutos, ¿les parece? Pues, acabo de subir el, el post-test. En 5 minutos tienen tiempo. O sea, es decir, a 10, las 10. 9:10. Le damos 10 minutos entonces. Y entonces 9:30 nos estamos viendo.
Muy bien, estamos por acá de nuevo. Ya es las 9:30 y vamos a resolver. Ya vamos a resolver el cuestionario. A ver qué les pareció. Parece que estaba sencillo, ¿no? Vamos a ver. De hecho que estaba sencillo. Bueno, la idea es que todos aprendan, pues no aprendamos más todos. Está difícil en realidad. Bien, ahí vamos con las preguntas. Primero, dice, los linfocitos TCD8 reconocen péptidos presentados por moléculas de histocompatibilidad de clase, ni vuelta que darle. Clase 1. ¿Sí o no? La A. Porque los CD4 reconocen el MHC tipo de clase 2. 2. Las moléculas HLA o MHC, que estamos hablando de clase 1, ¿se unen a quién? ¿Se unen a CD4? No. ¿Se unen a los linfocitos T cooperadores? ¿Los CD4 son cooperadores? No. ¿Se unen a beta-2 microglobulina? Sí, ¿verdad? ¿Recuerdan el HLA o complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se une a un beta-2? Vamos a ver. ¿Se unen a la cadena invariante? No, no se unen, ¿no? Solo aparecen en las APC profesionales, no. ¿Se unen a quién? A beta-2 microglobulina. Ahí está, cuando se expresa. 3. ¿Es función principal de las moléculas del sistema HLA? ¿Qué cosa? ¿Cuál es su función principal? ¿Unirse a los macrófagos? No, ¿verdad? Interaccionar con la cadena invariante no es su principal función. Unir péptidos y presentarlos a los linfocitos T. Esta es su principal función y toda la clase hemos dicho eso, ¿no? Unir péptidos y presentarlos a los linfocitos B, nada que ver, así que es la C. 4. Las moléculas HLA de clase 2. ¿Ya? Recuerdan, la de clase 2 se expresaba en las células presentadoras de antígeno profesionales y presentaban el antígeno a los linfocitos TCD4, ¿no? ¿Unen preferentemente péptidos de proteínas intracelulares? No, esto es la MHC tipo 1, péptidos intracelulares, ¿verdad? B, ¿unen péptidos más largos que las moléculas de clase 1? Sí, las clase 2 unen péptidos más largos porque están en las células presentadoras, necesitan presentar péptidos más grandes. C, ¿necesitan la acción del proteasoma para presentar? No, la acción del proteasoma es en MHC tipo 1. ¿Se unen a la calnexina? No. Es un distractor. Bueno, sí, pues estaba la calnexina metido en el proceso, pero no lo hemos explicado. ¿Presentan péptidos a linfocitos T citotóxicos? No. Los tipo 2 presentan a linfocitos T helper o colaboradores. Así que, ¿cuál es la respuesta acá? Unen péptidos más largos que las moléculas de MHC o de clase 1. Cinco. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 están formadas por ¿qué? Dos cadenas. De hecho, están formadas por cadena alfa y beta. ¿Ya? Pero las alfa y beta, la alfa y la beta son iguales. No, no son iguales, son distintas. Una cadena alfa y beta 2 microglobulina. No, ¿esta qué es? Este es tipo 1, ¿verdad? Este es de MHC tipo 1. O 1. Así que no es. C, dos cadenas alfa, no para nada, ¿no? D, dos cadenas alfa y beta distintas. Sí, distintas entre sí. Homodímeros alfa-alfa, no. Alfa-alfa, no. La D. La D, muy bien. 6. Algo largo. Con respecto a la presentación de péptidos por moléculas MHC, es cierto que la A dice, los linfocitos TCD4. Voy a cambiar ya. Los linfocitos TCD4 reconocen antígenos asociados a MHC1. No, ¿verdad? Los CD4 reconocen MHC2 y los CD8 a MH2. Está al revés todo, ¿verdad? B. Los linfocitos TCD4 reconocen antígenos asociados tanto a MHC1 como a HC2. No, porque existe una restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y que falso, ya desde ahí. C. ¿Los linfocitos TCD4 reconocen antígenos asociados a MHC2? Sí. ¿Y los linfocitos TCD8 antígenos asociados a MHC1? Sí. Esta parece ser. D. ¿Los linfocitos TCD4 reconocen antígenos asociados a MH2? Sí. ¿Y los CD9? No hemos hablado de CD9 en ningún momento, ¿no? E. ¿No existe restricción por MHC a la hora de presentar antígenos? No, hay restricción. Así que la respuesta es la C. 7. En relación con la presentación de antígeno,
las moléculas MHC clase 1 suelen presentar péptidos derivados ¿de dónde? A ver, proteínas citosólicas, ¿no? Podría ser extrañas citosólicas de virus. Bueno, vamos a ver. En tanto que las moléculas MHC de clase 2 suelen presentar péptidos derivados de proteínas extracelulares, ¿no? Esta, la D. Las proteínas citosólicas que pueden ser virales o neoplásicas, y el otro es proteínas extracelulares. Muy bien. El clásico empareje las columnas, ¿no? Nunca falta uno de estos. Para repasar un poquito, vamos a ver. Cadena invariante. ¿Qué hacía la cadena invariante? A ver, dice 1, presenta... Vamos a ver, esta nos vamos a quedar para el final. Vamos a empezar por la B. Presentación cruzada. ¿A qué se refería la presentación cruzada? Cuando se presentan o antígenos citosólicos, pero fagocitados primero por una célula dendrítica, entonces fagocita toda esta célula, lo procesa y presenta en el MHC1. Entonces es la B1, ¿no? Presentación de fuentes extracelulares de antígeno por moléculas de MHC clase 1. La C dice, MHC de clase 1. MHC de clase 1 presenta péptidos a los linfocitos TCD8, ¿verdad? La D, MHC de clase 2, presenta péptidos a los linfocitos TCD4. Y la E, microglobulina beta 2, es una de las cadenas solubles relacionadas con MHC que está altamente conservada. ¿A qué se refiere altamente conservada? A que no varía de persona a persona. No hay polimorfismo. Entonces nos quedamos con esto. La cadena invariante transporta moléculas de MHC a las vesículas endocíticas. Respuesta, la tienen la E. 9. El correceptor CD4 de linfocitos interactúa con facilazo, ya ni qué decir, ¿no? MHC clase 2, ¿verdad? Unido a la superficie de ¿quién? De células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Tenemos la C. Ahí está. Y el 10. El alto grado de polimorfismo en las moléculas MHC clase 1 que presentan antígeno. Recuerdan la clase 1, ¿no? La clase 1 era, voy a tratar de dibujarla ya, era una cadena alfa 1, una cadena alfa 2, una cadena alfa 3, ¿sí? Y una beta 2 microglobulina, ¿sí? Acá estaba el surco. Entonces, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Sus genes son ABC, ¿no? Entonces dice, el alto grado de polimorfismo de las MHC clase 1 que presentan antígenos a los linfocitos TCD8 se encuentra ¿en qué? ¿En cuál de estos? En todas las alfas, ¿no? En la beta 2 microglobulina no, esta no cambia. En la A no es, tanto la cadena alfa como la beta no, porque no tienen alfa y beta. HLA-DODL no, estas eran las del tipo 2 que eran intracelulares nada más, que no se expresaban hacia la superficie. La D, la cadena pesada alfa. Entonces dice, se encuentran en la cadena pesada alfa, todo esto. Debido a que microglobulina B2 es monomórfico, ¿no? Así que la B. Muy bien, eso es todo por hoy. Hoy día